En el histórico pleito que hay entre Israel y los países árabes, ha sorprendido la noticia de cómo Israel se ha empezado a aliar con un país del norte de África, Marruecos. Incluso han hecho una alianza militar entre ambas naciones, la nación Israel y la nación de Marruecos, la africana, con lo cual, bueno, ya los israelíes van a compartir inteligencia militar, van a compartir también entrenamiento, siendo Israel uno de los ejércitos más poderosos. Y bueno, Marruecos también finalmente va a compartir la influencia, las tropas y vehículos artillados y todo este tipo de cosas. Y la es que sorprende porque, bueno, hasta hace muy poco Marruecos todavía era un defensor de la causa palestina y también, bueno, siempre es una historia ya muy vieja entre el conflicto entre los árabes que están ahí en el norte de África con Israel. Y bueno, y ahora sucede que hacen esta alianza. Tiene mucho que ver, claro, lo que está sucediendo entre Marruecos y otro país del norte de África, Argelia, que están a punto de la guerra. Y bueno, Marruecos buscó una alianza militar con Israel precisamente para que los ayude cuando se desate probablemente un conflicto armado aquí, que también impactaría, claro, en el sur de Europa, en particular en países cerca a este norte de África, como España en particular, que sería el primer país que estaría muy afectado y está siendo afectado por ese conflicto. Pero aún así es irrelevante señalar que ya Israel se ha empezado a expandir en África y la influencia judía pues va a llegar a esta parte del continente, por increíble que parezca, en lo que, bueno, también debo aclarar que los israelíes tienen esa misma idea de expansión y de conquista, de este mismo imperialismo estadounidense, y bueno, ahora pues van a África. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues otra bomba geopolítica entre el Medio Oriente, el Mashrek, el Magreb, norte de África, que impacta sin duda alguna también la relación geopolítica de la zona del norte de África con España, porque Marruecos e Israel, histórico, firman un acuerdo militar de inteligencia industrial, de industria militar y también de entrenamiento militar conjunto entre los ejércitos de ambos países. Se sabe que en inteligencia militar, se sabe también que en tecnología militar y en técnicas de ataque, el ejército de Israel es uno de los mejores en la región. Y Marruecos, en un contexto en el que está peleando con Argelia, porque Argelia a su vez es crítica de Israel y es el defensor principal del Frente Polisario de Sahara Occidental que resiste a la ocupación marroquí, pues tienen un conflicto muy importante, rompieron relaciones, aquí le hemos dado cobertura al asunto. Argelia le cerró las fronteras a Marruecos, al espacio aéreo también, y además recordemos que Argelia pues había evitado pasar gas por el gasoducto Magreb-Europa por Marruecos hacia España. Por lo tanto, la Unión Europea también está resintiendo este conflicto. Y pues ya sabemos que en la alta política esto es una simbología muy poderosa, porque Marruecos se acerca al enemigo histórico de la causa árabe. De hecho, no hace mucho era el mismo gobierno marroquí el que alentaba protestas pro-palestinas en Rabat, en Tánger, en Marrakech, es decir, en las principales Casablanca, las principales ciudades de Marruecos. Pero en la medida que Marruecos se ha venido acercando a Israel, prácticamente se le han facilitado muchas cosas. Ha fluido el tema militar, ha fluido la transferencia tecnológica, ha fluido también dinero a raudales a las arcas marroquíes. En este sentido, cabe mencionar que dice Benny Gantz, quien es ahora ministro de Defensa y quien, por cierto, es la primera vez que un titular de defensa viaja a Marruecos, que hasta ahora ha existido entre Israel y Marruecos un cierto nivel de cooperación y que pues esta se hacía de manera triangulada. Por ejemplo, Marruecos le compraba armas a Francia, pero las empresas en Francia eran israelíes, por mencionar un ejemplo. En este sentido, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dice que este acuerdo en materia de inteligencia, industria de defensa y entrenamiento militar permitirá trabajar en proyectos conjuntos a ambos gobiernos. No es casualidad, pues, porque coincide en un momento muy importante de la tensión entre Marruecos y Argelia y obviamente el Frente Polisario. Y es que recordemos que ya habían firmado la paz, habían de alguna manera también
recuperado, normalizado sus relaciones cuando de manera formal Marruecos e Israel en el año 2000 al amparo de Trump pues prácticamente estrecharon lazos porque Trump prometió reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y esto, además de la promesa de que iba a fluir la tecnología militar, pues llevó al gobierno de Marruecos a tenderle la mano a Israel. Cabe mencionar pues que Washington suministra helicópteros Apache, cazas F-16, cazabombarderos, y sigue siendo por encima de cualquier otro país el principal proveedor de ayuda militar a Rabat y también el principal proveedor de venta de armas. Las autoridades marroquíes parecen haber superado el desgaste social que implica emprender relaciones diplomáticas y asumir oficialmente acuerdos militares con Israel. Recordemos, decíamos que históricamente Marruecos había estado organizando desde la realeza estas manifestaciones anti-israelíes. Sin embargo, en la medida que se ha venido beneficiando materialmente y también en materia de cooperación militar con Israel, de manera indirecta, y justamente en esta semana de noviembre del 2021, ya de manera formal, pues prácticamente el rey de Marruecos ya no tiene intereses en sabotear a su nuevo gran aliado. Cabe mencionar que a medida que se dieron los acuerdos de Abraham, en donde Israel prácticamente estrechó las manos de Sudán, de Bahrein, de Emiratos Árabes Unidos y de Marruecos, desde ese momento los países dejaron de ser críticos de Israel, lo cual los hizo chocar con la Liga Árabe, y recordamos que la Liga Árabe pues se fundó justamente para negar el derecho de Israel a existir y mucho tiempo estuvieron conflictuados. Por lo tanto, los países árabes le mantenían una rotunda negación a Israel, incluso más allá de lo diplomático, en lo económico, boicoteaban sus productos, etc. Por eso es que en el mismo mundo árabe, a propios extraños, les parece rarísimo esta abierta cercanía por parte de Marruecos. Y es que la gente creía que con la llegada de Joe Biden iba a desconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, que por supuesto hay muchos países del mundo que no la reconocen, pero recientemente el ministro del Exterior de Marruecos, apenas en la segunda semana de noviembre, fue recibido por Antony Blinken en Washington, como aparece aquí en la pantalla, y pues prácticamente le dejaron saber a Marruecos que este es el as bajo la manga. Estados Unidos, mientras que Marruecos se mantenga firme a la buena cooperación, a la colaboración con Estados Unidos y con Israel, no tendrá de qué preocuparse, aunque se haya distanciado de España y se haya distanciado en general de Europa. Marruecos está dispuesto a pagar ese precio a cambio de su cercanía con Israel, con el cual le manda un mensaje poderosísimo a Argelia, su enemigo regional, y por otro lado, pues Estados Unidos sería el proveedor que sustituya aquellas pérdidas comerciales y económicas que se tengan por su distanciamiento de la Unión Europea. Pues las cosas se siguen moviendo, cosas surrealistas siguen sucediendo, y esto es lo que vemos, el acercamiento entre un país árabe, más allá de restablecer relaciones diplomáticas con Israel, el eterno enemigo de la causa árabe. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.